Forbes México en Aristegui Noticias. Saludo esta mañana a Alejandro Ángeles, editor de Forbes.com.mx. Alejandro, buen día, bienvenido. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Gracias a Zacarías Ramírez, que es el editor en jefe de la revista Forbes en México. Buenos días, Zacarías. Buenos días, Carmen. A los dos, gracias. Bueno, a reserva de conversar con ustedes sobre varios temas, ¿no? Estamos hablando de un momento internacional complicado. Hay preocupaciones serias sobre el tema del crecimiento económico, casi de los riesgos de recesión, como ustedes han dicho, y desde luego lo que esto afecta a México. Lo que México traiga cargando por sí mismo, más el tema de un entorno internacional bastante complejo. Pero les propongo, antes de llegar a ese punto, que nos enlacemos con la conferencia de prensa que está dando en este momento el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y por supuesto el tema tiene que ver con los contratos de gasoductos, de los cuales, bueno, dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, 7 de ellos no habían llegado al periodo preoperacional. Dejo correr lo que dice Bartlett Díaz, porque aquí lo que se ha planteado por parte de la Comisión Federal de Electricidad es que quiere revisar los contratos ya firmados hace tiempo, con inversiones ya en desarrollo, y el planteamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que son contratos leoninos, que algunas de las cláusulas de estos contratos hoy vigentes son leoninas, y está acudiendo al ámbito arbitral para discutir el tema el gobierno de México. Hay una posibilidad, se dice, de que puedan sentarse a negociar las propias empresas con la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, veremos qué dice Bartlett esta mañana. Dejamos correr en vivo lo que dice el funcionario. TransCanada se adelantó a su llegada tarde y obtuvo una medida cautelar para que no pudiéramos disponer de 250 millones de dólares, que sería la sanción por no llegar a tiempo, de acuerdo con el contrato, que tiene perfectamente establecidas las fechas en las cuales tenía que terminar el periodo preoperacional e iniciar la operación. Toda esta historia la conocen todos, es pública. Repito, aquí lo hemos comentado, lo he expresado en innumerables conferencias de prensa. Pero la semana pasada, por medidas que tomamos nosotros, similares a las que ellos tomaron, ha habido una campaña en contra de la CFE, a la que contestaremos sin baladronadas, dijo el presidente ayer, ¿no? Sino vamos a hacerlo suave, amigable, sin balandronadas. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial dice en su publicación: malas señales a inversionistas, incertidumbre en los mercados, incertidumbre jurídica, crisis diplomática, gobierno lanza señales de incumplimiento. No lo señalaron a estas acciones de las empresas transportistas, nada de esto. Nosotros, en efecto, siguiendo a esta experiencia, pues también acudimos a medidas cautelares, porque si nosotros vamos a iniciar una negociación de buena fe, como está establecido, pues no podemos seguirlo haciendo si nos van a seguir cobrando estas cantidades que equivalen al pago del ducto mismo, no son pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a negociar de una manera amistosa, como ellos lo señalaron, con las acciones que emprendieron antes de la negociación, que, repito, nadie consideró que ponían en peligro las relaciones comerciales de México y el mundo. Nosotros pedimos también medidas cautelares, ¿verdad?, que nos fueron concedidas,
En consecuencia podemos sentarnos a negociar, pero no van a estarnos haciéndonos responsables de problemas que tengan diversos en sus trayectos detenidos. Sí tenemos medidas cautelares, pero además, repito, fuimos ya demandados en demandas arbitrales, porque los contratos establecen que cualquier diferencia que exista entre las partes contratantes deben de acudirse al procedimiento arbitral, que son de la Corte Internacional de Londres y de uno de la Corte de París. O sea, ellos acudieron a estos arbitrajes antes de iniciar las negociaciones. ¿Qué hicimos nosotros? Pues acudimos a lo mismo. Hicimos la misma operación que ellos hicieron. Entonces demandamos medidas, hicimos una demanda arbitral, que es lo que se establece en el contrato, de que cualquier desavenencia entre las partes pueden ir a este juicio arbitral, como ellos lo hicieron antes de nosotros. Pero quiero dejar muy claro que nunca hemos negado que el propósito del gobierno, hoy lo repitió el presidente en su mañanera, el propósito del gobierno es renegociar los contratos, buscar contratos equitativos entre las partes, ¿verdad? Después, el mismo día que iniciamos las medidas arbitrales, después de que ellos ya lo habían hecho, tal vez el embajador de Canadá no estaba enterado de que ellos fueron los primeros en presentar un juicio arbitral, no nosotros, ¿verdad? Pero nosotros inmediatamente, el mismo día de haber presentado medidas arbitrales, mandamos una carta a cada uno de los representantes de esas empresas invitándolos a negociar. Es Manuel Bartlett Díaz en esta conferencia de prensa que está teniendo lugar esta mañana, donde, bueno, pues ratifica que la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es renegociar esos contratos y que los primeros que empezaron con el asunto arbitral fueron los inversionistas y después acudió el propio gobierno mexicano a presentar su propio recurso para que haya ya están los paneles o el panel correspondiente para resolver arbitralmente la cuestión. Bueno, Zacarías Ramírez, Alejandro Ángeles, en ese contexto estamos. En ese contexto estamos, Carmen. Solamente comentar acerca de los contratos. Es realmente considerable la cantidad que está en disputa. Ese monto de dinero de $250 millones, como el propio funcionario dice, casi equivale al valor del proyecto. Percibo que aquí el asunto es de quién es la responsabilidad de que ese proyecto no haya avanzado, y ahí es donde están las diferentes perspectivas. Ahí está el meollo, y bueno, es algo a lo que no puede uno tener acceso hasta que no se entre en la discusión, ¿no? Es una disputa por responsabilidades, ¿no? Por la no conclusión del proyecto. Sí, inclusive en algunos proyectos está el tema de conflictos sociales, ¿no? Que algunas de las empresas no han podido avanzar en el tendido de los ductos porque hay bloqueos por parte de ejidatarios, de comunidades indígenas y demás, y bueno, pues eso evidentemente retrasa, ¿no? El tema es que el contrato dice que se le sigue pagando a los inversionistas. Exacto. Desde el Estado, y ahí está el meollo. Ahí es donde dice el gobierno, esto es leonino, y bueno, sí, es un tema de responsabilidades y de dónde está cuál es la causa y la razón del impedimento para que Exacto. continúen los proyectos, y bueno, pues ambos han acudido ya a figuras arbitral. Así que esto va a dar mucho de qué hablar y un debate muy intenso. En este contexto estamos, y bueno, ustedes plantean la revisión de un panorama macro de retraso de crecimiento, de incluso indicios de recesión mundial, con las implicaciones para todo, obviamente, para el mundo entero y desde luego para México. Hasta la semana pasada el escenario todavía más nublado, más gris, previo a las reuniones del G20. Bueno, había un plazo, estamos en esa disputa comercial entre China y Estados Unidos, había un plazo que se había puesto al 1 de julio para establecer nuevos aranceles. Había una amague, una amenaza de nuevos aranceles que se iban a sumar a los que a los conflictos que ya se vienen acumulando por casi un año.
Entonces, eso se veía por los analistas como quedar a un paso de la recesión mundial, con las consecuencias que eso puede tener pues para todos. Ahora, en esa reunión, la reunión del G20, en ese contexto hubo conversaciones entre el presidente Trump y el presidente chino, o ministro chino, y se estableció una tregua, se estableció una tregua que implica sentarse a negociar y no avanzar con nuevos aranceles. Eso es un respiro, y por eso el panorama ahora no es tan gris como hace una semana. Sin embargo, hay elementos estructurales que todavía deberían de tomarse en cuenta, sobre todo en México. Sí, en efecto, como dice Zacarías, sí se dio un respiro allí, pero el tema para México es más allá de lo comercial, ¿no? Son cuestiones ya de detonación de proyectos a nivel local, a nivel nacional, donde sí muchos analistas están viendo que persiste esa preocupación, ¿no? De que quizá no hablan de recesión, pero si te fijas ha sido una espiral descendente el tema del crecimiento, ¿no? El presidente decía que se iba a crecer al 4%, luego quedó... Sexenalmente. Sexenal, sí, y que este año pudiera llegarse al 2%, ¿no? Él insiste en que se va a conseguir esa meta, en contra de lo que dicen organismos multilaterales, firmas privadas y demás. Entonces se está esperando que este año se crezca entre un rango de 0.9 a 1.2%, ¿no? Y va a estar difícil a ver cómo vienen los dos trimestres, ¿no? El tercero y cuarto trimestre, porque ya hubo dificultades en el primero, nulo de 0.1%, y en el segundo es más o menos de 0.9, ¿no? Entonces, si bien no hay recesión, porque el término clásico indica 2 periodos de nulo crecimiento o de decrecimiento, sí hay una desaceleración y sí hay una preocupación, ¿no? Por el impacto que pudiera tener en la economía en general, ¿no? El presidente ayer dio muchos datos, ¿no? Que algunos analistas han diseccionado por ahí, ¿no? Y que han dicho que muchos tienen que ver con cuestiones temporales, ¿no? Por ejemplo, la baja en el precio del gas natural o del gas LP o de la electricidad, pues tiene que ver con que todavía no entran las tarifas de verano, ¿no? El tema de las remesas, ¿no? Si un presidente dice que es un éxito económico tener más remesas, bueno, pues la verdad es que eso tiene que ver más con la recuperación del consumo en Estados Unidos y que los trabajadores mexicanos que están allá han podido tener acceso a mejores salarios, ¿no? Y por lo tanto enviar más remesas para acá, pero bueno, pues no creo que se pueda considerar propiamente un éxito económico en el estar recibiendo más remesas, ¿no? Y bueno, son ese tipo de puntualizaciones y Zacarías y yo comentábamos antes que hay un estudio muy bueno de Citibanamex, donde dice que si bien el gobierno se ha dedicado a bombardear el tema del desmantelar el modelo económico neoliberal, han tenido que estar dependiendo de muchas medidas macroeconómicas del proyecto neoliberal, pues para mantener la economía, ¿no? Que son, en ese sentido no lo dicen tanto como crítica, sino como un elogio al pragmatismo económico que están siguiendo en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, ¿no? Entonces, sí hay señales mezcladas. Ahorita es el respiro del tema de las tarifas, que el presidente Trump dijo ayer que por ahora están fuera de consideración, y que ya lo agradeció también hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, ¿no? Entonces, sí hay un respiro a nivel global, sí lo hay a nivel regional, y falta ver qué pasa en los congresos de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Donde ya se mezcló, ya va a suceder lo que no se quería, ¿no? Que el tema político electoral tocara la aprobación del tratado del nuevo acuerdo comercial en los congresos correspondientes. Ya se hizo en México, porque no tenía esa presión político-electoral, pero pues, falta ver qué pasa en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Donde los demócratas no van a dejar que pase tan fácilmente, ¿no? Pues ahí está el panorama. Zacarías Ramírez, Alejandro Ángeles, a los dos, gracias por estar aquí esta mañana, y seguiremos en contacto con ustedes y con la revista Forbes y con Forbes.com.mx.